que este es el cambio de look extremo que he hecho hasta el momento. Hola, este no es otro típico video de alguien cambiando su apariencia física, más bien es un video comentario sobre la cultura glow up en YouTube. No sin antes mencionar algunos videos sobre el tema que me animaron a dar mi punto de vista en español. Me había arreglado como nunca antes porque quería grabar de día, pero terminé filmando a las 2 de la mañana, 2:43. Para serles sincera, no me gustó ninguna toma de esa vez porque el ruido de mi gata y sus crías me hacían desconcentrar. Me equivocaba cada rato y no sé por qué se me ocurrió quitarme el esmalte de las uñas en plena grabación. 2 noches después, volví a grabar como sea y es por eso que por el resto del video no me van a ver así, sino así. Y también me verán así. Ok, en Urban Dictionary hay varias definiciones de lo que es un glow up, entre estas, ir desde el fondo hacia el exterior hasta el punto de la incredulidad, una transformación increíble. Cuando pasas de feo a impresionante. Básicamente es una jerga en inglés que suele referirse a cuando alguien se vuelve más atractiva y confidente que antes. Si bien el término glow up fue muy buscado durante esta cuarentena y aún sigue siendo relevante, fotos y videos de transformaciones físicas han estado desde antes. Como el reto de los 10 años en Instagram y algo parecido en Twitter con el reto del 2012 versus 2018 y hasta en Vine también, solo que de una forma ridícula. El antes y el después de una persona prácticamente. Cuando era adolescente me encantaba mucho leer revistas juveniles y recuerdo haber tenido una colección de varias ediciones de las revistas Tú y Zona Joven, especialmente en la revista Tú, ya que va más dirigido al público femenino. Podías encontrar consejos de belleza, de moda, mejorar tu apariencia, cómo conquistar a tu crush, rutinas de ejercicio simples, etc. Ahora sería raro ver a una chica comprar una revista para adolescentes en físico porque prácticamente todo está en internet. A menos que lo haga porque hay un póster de su artista o influencer favorito, colecciona revistas juveniles antiguas o simplemente quiere hacer un collage. Somos considerados prosumidores porque no solamente consumimos algo, sino también generamos contenido a partir de algo. Si antes los consejos de belleza de una revista juvenil eran redactados por gente treintañera o cuarentones que quieren estar en onda con la chaviza, ahora son los mismos adolescentes quienes publican el mismo contenido de esas revistas, que había en esas revistas, para gente de su misma edad, en diversas plataformas digitales. Un ejemplo, hay un montón de consejos de self-care. Bebe más agua. Haz ejercicios. Hazte un skincare. Escribe en tu diario. Duerme bien. Bla bla bla. Así adolescentes e incluso jóvenes de mi edad comparten en YouTube consejos de belleza, DIY de ropa. Son mucho más abiertos en hablar sobre amor propio, autoestima y sexo, entre otros temas tal vez controversiales. Opiniones sobre celebridades e influencers. Y por supuesto, cómo mejorar tu apariencia. Y es aquí donde los glow ups entrarían perfectamente, ya que ellos mismos son los que cuentan y muestran sus experiencias sobre su transformación, cómo lo hicieron y además alentar a que tú, sí tú, también puedas hacerlo. Los títulos más comunes son cómo tener un glow up durante la cuarentena, transformación extrema en 24 horas o forzando un glow up. Mi percepción sobre algunos videos de glow up es que se enfocan más en la apariencia física. Nada más viendo la miniatura, creo que el prototipo de fealdad actual, llámese el antes, es mostrar a alguien sin maquillaje, como si recién se despertara, despeinada, con poleras grandes y capucha. Mayormente se tratan más de transformaciones extremas o impulsivas. Estoy toda horrenda o me siento mal. Ergo me grabo cortando o pintando el cabello mientras cuento un story time sobre cómo aprendí a amarme. Me maquillo mientras cuento otra anécdota. Me pongo un outfit y ¡tada!
Otros glow ups que se enfocan en lo físico y por ende los más impactantes son de aquellas personas que lograron bajar de peso y ahora se ven muy distintas a cuando estaban en la secundaria o hace unos años o meses atrás. ¿Cómo lo hicieron? Ese es el principal enganche para que digan los pasos sobre cómo tener un glow up. Cabe resaltar que este formato de videos están inspirados en la serie de Alivia de Andrea. El problema con este tipo de contenidos en YouTube, en Instagram y sobre todo en TikTok es que puede resultar muy alienante en la audiencia más joven, niñas o adolescentes, y tal vez les hagan creer que no está bien que andes con sudaderas, tener acné y andar desarreglada todo el tiempo, o transmitir ideas erróneas sobre la percepción de imagen, o mostrar ciertos ejercicios, dietas o el consumo de ciertos productos o medicamentos que pueden perjudicar la salud de las chicas si éstas deciden seguir dichos pasos a la ligera, especialmente si parte de esta audiencia tiene algún desorden alimentario, dismorfia corporal o una baja autoestima en general. Me parece preocupante que adolescentes de 11 o 13 años están comenzando a acomplejarse con su físico y quieran forzar un glow up, pero ¿para quién? ¿Para ellas mismas o para alguien más? ¿Para hacer callar a los bullies cuando vean mi transformación física? ¿Para atraer al chico que me gusta? ¿Para dejar de ser la más fea o la más gorda de la clase? Del mismo modo tengo un cierto conflicto con el contenido de quienes realizan este tipo de videos. Autenticidad versus superficialidad. ¿Lo haces porque quieres mejorar como persona o porque quieres unirte al tren de las tendencias y complacer a tus espectadores? ¿Forzar un glow up solo para una foto o un video? Resulta irónico que algunos de estos glow ups tengan disclaimers como: esto no es una guía de cómo tener tu glow up. Es mejor que consultes con un psicólogo o un nutriólogo, cuando al mismo tiempo refuerzan y replican ideas de alcanzar estándares de belleza. Ser delgada, tener la cintura marcada y un trasero firme, una piel perfecta, vestirse y maquillarse para verse más aesthetic. Hemos visto hasta el cansancio el tropo del patito feo en películas, series y videoclips. La publicidad también juega un factor importante, usando estereotipos con el concepto de que te verás más atractiva o más guapo si consumes tal producto. Y ahora seguimos en las redes sociales a celebridades e influencers queriendo imitar su físico y estilo de vida cuando en realidad estamos muy fuera de su alcance. Ellos son así porque tienen todo un equipo detrás y principalmente tienen money. Hace un momento mencioné que chicas de 13 años desean tener un glow up desde ya, pero lo que muchas olvidan es que están justamente en plena transición física. Seguramente has oído algo como: esa persona se ve más atractiva porque la pubertad hizo su efecto. Pero simplemente han crecido y con ello su apariencia física también ha madurado. Se puede entender esto como un glow up natural. No es solo el hecho de que una persona luzca diferente, sino que también actúa diferente. Por ejemplo, comienza a experimentar con la ropa, con el maquillaje, con el cabello, hasta que encuentre el estilo que mejor le sienta. Socialmente menos tímida, ya que encontró un grupo con los mismos intereses, o se inscribió a un taller, o encontró una habilidad o un talento con el que pueda destacarse y mejorar así su confianza. Quizás no se verá como una supermodelo, pero lo importante es que se sienta cómoda con ella misma. Esto sería un glow up estándar o gradual. Y aquí van mis otros dos conceptos. El glow up artificial, que suele verse mayormente en realities de makeovers, sucede cuando alguien permite que otras personas lo ayuden a cambiar en un determinado tiempo. Y el glow up superficial es cuando la persona se enfoca solamente en transformar su apariencia física. Obviamente no todos pasan por el mismo glow up al mismo tiempo, porque algunos cambiaron en un periodo corto, a otros les ha tomado años y también hay otros que quizás no han cambiado mucho desde la secundaria, como yo. Hablar de mí en términos de glow up sería un poco complicado porque digamos que no he tenido una transformación física como para decir wow,
pero sí siento que me he desarrollado internamente y sigo en un constante proceso de aceptarme por como soy y valorarme un poco más porque a veces ni me soporto a mí misma. Pienso que si me valorara más no me permitiría descuidar mi horario de sueño y mis hábitos en general. Si me hice el cerquillo por primera vez fue porque quise experimentar y era algo que quería hacer desde hace varias semanas, solo que lo hice de una forma impulsiva. Más que forzar un glow up, he forzado un cerquillo. Ya ha pasado un mes desde que me lo hice y el cabello crece después de todo. Ni siquiera se puede hacerse pasar por un mullet. Reconozco que tengo que hacer algunos cambios en mi rutina, pero considero que se vería falso de mi parte corregir esos defectos en menos de una semana. Es por eso que no quise hacer este tipo de forzar un glow up o tratando de ser productiva por una semana. Y habiendo dicho todo eso, ahora sí puedo mencionar la definición principal de glow up que está en la página de Urban Dictionary, que es una transformación mental, física y emocional para mejorar. Pueden ser tanto naturales como planificados y además de ser gradual y permanente o rápido y temporal. Esto conceptualiza mejor, engloba mejor mi video, aunque puede interpretarse que los glow ups para mí sean patraña. No tengo nada en contra de eso. En realidad todo depende del enfoque a tratar y la intención del que hace el video. Sin embargo, si se enfoca desde el lado del cambio físico, videos del tipo cómo bajé de peso pueden resultar muy peligrosos y contribuir aún más con la baja autoestima y la vulnerabilidad de los adolescentes con respecto a sus cuerpos. No hay nada de malo en tomarlos como referencias, pero no como ejemplos tales a seguir. Es que no hay una guía exacta de cómo tener tu glow up. Lo que a ellos le funcionaron puede que a ti no. Claro, pues no hay nada nuevo en decir que los glow ups son la nueva forma de encajar en los estándares de la sociedad o otra forma de glorificar cánones de belleza para nada realistas, sea americanas o asiáticas. Las personas cambian con el tiempo, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Obviamente no soy la misma persona de hace 10 años que de hace 4 años o de hace un mes. Para sintetizar eso, yo pienso que la salud mental es más importante que la belleza física. Cambiar tu look, pintarte el cabello o cortarte el cabello, maquillarte es algo temporal, no tanto como tratar de hacer pequeños cambios en tu día a día. Y eso es todo por el video. Realmente ha salido tipo Frankenstein, que me ha tomado varios días editando esto. Díganme qué les ha parecido en la caja de comentarios, los voy a leer. También denle me gusta, compartan, suscríbanse a este canal, que eso me va a motivar a generar más contenido. Sin nada más que decir por ahora, me despido.